A través de la plataforma digital iDmedia.mx estás escuchando Informativo ID Media. En la recta final de este informativo ID Media le damos seguimiento a lo que está sucediendo con la Policía Federal y todas estas manifestaciones que precisamente, pues las realizan para oponerse al esquema de integrarse más de fuerza que de ganas a la Guardia Nacional. Lo peor de todo es de que no les quieren respetar antigüedad, no les quieren respetar bonos y no les quieren respetar tampoco salarios. Vamos a comenzar por orden de ideas. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, dijo que varios de los líderes visibles en las protestas de policías federales están ligados a grupos de interés que han usufructuado contratos millonarios en la corporación, como en la compra de gasolina no usada. De ese tamaño, las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Fue evidente que algunos líderes visibles del movimiento no son integrantes de la institución. Son personas ligadas a los grupos de interés que han usufructuado contratos millonarios en la compra de gasolina no utilizada, en la compra de tecnología, entre muchos otros. Dijo además que las protestas de elementos se entienden como su derecho, pero es un movimiento que no tiene razón de ser. La molestia encuentra su explicación en la velocidad con la que se realizaron los cambios legales y el proceso de implementación de la Guardia Nacional, donde se careció de comunicación interna. Voy a reiterar que quede claro, no hay absolutamente ningún despido para los elementos de la Policía Federal. Todos los buenos elementos van a tener su oportunidad laboral, bien en la Guardia Nacional si es de su interés o en alternativas como el Servicio de Protección Federal, el sistema penitenciario, aduanas, el Instituto Nacional de Migración, entre otros. Bueno, yo aquí lo que veo es de que a los policías federales tampoco se les ocurrió de la noche a la mañana manifestarse. Esto es un proceso que ya lo sabían y que prácticamente desde que inició el año o desde que está gobernando Andrés Manuel López Obrador, se veía que se iba a extinguir o que se va a extinguir la Policía Federal y que de alguna manera, pues esos integrantes de la policía tendrían que integrarse a otra corporación como lo es la Guardia Nacional o de plano se iban a quedar sin trabajo. Así que este tipo de manifestaciones, señor secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, no me venga con cuentos que están prácticamente infundadas. No, yo creo que sí están totalmente fundadas, reglamentadas y que tienen y están en su derecho estos policías federales por la incertidumbre de qué es lo que va a suceder con su trabajo. Bueno, pues uno de los líderes, dice el secretario, estuvo preso y que es ahora uno de los activistas del movimiento. Vamos a distribuir la tarjeta solo con los antecedentes de alguno de los líderes del movimiento que estuvo preso varios años por secuestro y es ahora uno de los elementos de los activistas del movimiento. Y refrendó que queda muy claro que no habrá despido de los elementos de la Policía Federal. Todos los buenos elementos tendrán su oportunidad laboral si es de su interés. Bueno, esto seguramente también lo dijo cuando ya sintió la presión de los medios a nivel nacional y que ahora, pues está bajo la lupa. Pero la pregunta es, si esto no se hubiera sabido en medios de comunicación, no me imagino cómo les hubiera ido a los policías federales. Durazo también aclaró que no ha mencionado que ningún partido político esté detrás de las protestas de los policías, pero sí aseguró que hay beneficiarios. Para todos aquellos que defienden, ahora se rasgan las vestiduras como defensores de la Policía Federal, quiero recordarles a ustedes que esta institución
aun y cuando cuenta en sus filas con elementos valiosos, fue abandonada, lamentablemente abandonada, históricamente abandonada por los distintos gobiernos que nos precedieron. No en vano, hace más de 12 años, el entonces gobierno de la República tomó la decisión de sacar al ejército, llevar al ejército y a la marina a la calle para contener el crimen particularmente organizado ante la debilidad de las policías municipales y la insuficiencia y debilidad de la Policía Federal. En aquel entonces, la justificación para sacar al ejército fue precisamente esa. Y se dijo también entonces que se darían 10 años para el fortalecimiento tanto de la Policía Federal como de las policías municipales. Y ambas instancias fueron lamentablemente abandonadas por esos gobiernos, uno de cuyos presidentes se rasga ahora las vestiduras por defender a la Policía Federal cuando pudo hacerlo siendo presidente de la República. Pero también hay temas de formas, y es la manera en cómo se ha abordado ese asunto y el desprecio que se ha expresado hacia los policías. Señor presidente, señor secretario, escuchen a los policías. Dejen de escucharse ustedes mismos nada más y tómense la molestia de explicarles cuál es el plan de seguridad que ustedes tienen y qué esperan que hagan dentro de ese plan los propios policías federales. Hay un tema de forma cuando se dice que todos son corruptos o que todos están echados a perder. Eso no es cierto y decir eso no es justo. Por supuesto debe haber muchos elementos corruptos y estoy de acuerdo, señor presidente, con lo que dice. Es probable que en el sexenio pasado, al relajarse los mecanismos de control y a restarle prioridad a la seguridad y a la Policía Federal, se haya exacerbado este problema. Pero eso tiene remedio, arreglen eso, revisen y renueven la Policía Federal con elementos confiables, reconstruyan el sistema de control de confianza que se ha venido desmantelando en los últimos años. Hay un problema de forma también cuando, sin ir más lejos, se les trata ofensivamente, por sus propios jefes incluso, como lo hizo un alto funcionario de la administración pública, que les llamó fifís por el solo hecho de pedirles condiciones dignas de trabajo. Y a propósito de los calificativos, señor presidente, nuevamente le pido, con todo respeto, que deje de descalificarnos con calificativos a quienes no pensamos como usted. Todos somos mexicanos y yo le pido respetuosamente que deje de dividir a México. Dijo que no dará nombres, pues estos deberán surgir de la investigación que realiza la Auditoría de la Federación. Elementos de la Policía Federal, por cierto, pidieron la mañana del día jueves que el expresidente de México, Felipe Calderón, sea su representante y además defienda sus derechos laborales. Queremos hacer una invitación al expresidente Calderón para que sea nuestro representante sindical, dijo en entrevista con los medios de comunicación un policía federal que se opone a su traspaso a la Guardia Nacional. Igual, si me lo permiten, mis compañeros, queremos hacer una invitación al expresidente Calderón para que sea nuestro representante sindical. Por favor, exigimos la presencia del expresidente Felipe Calderón para que nos represente como líder sindical. No es político. Nosotros lo sabemos que no es política. Permítanme, nosotros sabemos que no se trata de algo político, no se trata de nada político. Simplemente que como ellos han hablado de que nosotros somos corruptos, queremos que una persona que ha estado siempre del lado de la Policía Federal venga a decir que somos corruptos o no somos corruptos. Nosotros no pedimos eso. No, hermano. Fue secundado por otros de los inconformes, quien aclararon que,
Sabemos que no es política, sabemos que no se trata de nada político, simplemente como ellos, el gobierno federal, han hablado que nosotros somos corruptos, queremos que una persona que ha estado siempre del lado de la Policía Federal nos represente. La declaración, por supuesto, generó división entre el grupo de policías porque algunos gritaron que no pidieron eso. Calderón ha expresado en redes sociales sus críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador por su estrategia de seguridad, como la creación de la Guardia Nacional. Si la Policía Federal se echó a perder, entonces ¿para qué la quieren dentro de la Guardia Nacional? Ese es el problema, señor presidente. Ese es el problema, señor secretario Durazo. Han maltratado a los policías y ellos están reclamando prestaciones a las que aseguran tienen derecho. Nada más, pero nada menos. Arreglen ese tema y, por favor, no se anden buscando pretextos o argumentos para cubrir lo que quizá pueda ser simplemente omisiones o ineficacias o torpezas. Por otra parte, niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o estoy atrás de las protestas de los policías federales. En particular al presidente, pero específicamente, secretario Durazo, le exijo que si tiene pruebas, las presente y actúe en consecuencia. Y si no las tienen, retiren de inmediato esas calumnias. Hago votos porque esto se resuelva en paz, que a los policías se les restituyan sus derechos, bonos, seguro médico, prima de riesgo, gastos. Mi solidaridad, así lo escribió el expresidente Felipe Calderón el pasado miércoles en su cuenta de Twitter. Bueno, pues así están las cosas de ese tamaño. No es algo sencillo. Ojalá que se resuelva de la mejor manera, porque honestamente yo no sé qué es lo que pretenda con todas estas medidas de austeridad pues hacer el gobierno federal. Yo no sé a qué nos vaya a llevar como país, porque estamos totalmente estancados, no hay inversión, no se mueve el dinero, obviamente se están recortando muchos gastos. La pregunta es, bueno, de todos esos gastos que se están recortando, ¿qué se está haciendo con ese dinero? ¿Hacia dónde va a parar? ¿A quién se va a beneficiar? En fin, son muchas cosas las que quedan en el aire y por lo pronto, bueno, pues una de las situaciones que le está pesando al gobierno federal es esta: los policías inconformes, los policías federales inconformes con su traspaso a la Guardia Nacional. Y con este tema estamos finalizando por hoy Informativo ID Media. Mi nombre es Alonso Herrera Trejo y aquí nos estamos escuchando más adelante. A través de la plataforma digital idmedia.mx estás escuchando Informativo ID Media.